¿Cómo están mis hermanos de Maranata? Tanto como ustedes quisieran, creo yo, verme a mí, yo también anhelo verlos a ustedes. Sin embargo, a través de esta tecnología, hoy domingo en nuestra escuela dominical, podemos juntos meditar en la palabra del Señor y ver allí cómo Jesús siempre estuvo diciendo: yo y el Padre uno somos. Esa unidad maravillosa, esa unidad perfecta entre Dios, Padre y Espíritu Santo, los tres siendo uno solo cada uno, con su personalidad y su propósito distinto. En el Salmo 85 vamos a encontrar la meditación de esta mañana, de los versos 10 al 13. Y dice así la palabra del Señor: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dos términos importantes hay en este pasaje. Dos términos. ¿Cuáles son los dos términos? En primer lugar, la misericordia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido misericordia, ha mostrado misericordia sobre su creación, principalmente su creación, el hombre. Esa misericordia, como dice el Salmo 23, que todos conocimos tan bien, ¿no es cierto?, en el verso 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es decir, la misericordia de Dios, como dice también en el pasaje de Lamentaciones que ustedes pueden buscar, capítulo 3, versos 22 y 23, ¿verdad? Que la misericordia es nueva cada día. Su misericordia es nueva cada mañana, ¿no es cierto? Grande es su fidelidad. Entonces, la misericordia viene principalmente ¿de quién? Viene de Jehová, viene de Dios Padre. Si miramos el Salmo 136, no lo leemos porque es largo. Sin embargo, cualquiera de los pasajes que encontremos de ese Salmo, el Salmo 136, si ya lo tienen en su mano, cualquiera de los textos que ustedes lean, voy a leer el 15, por ejemplo: y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, esta expresión: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre. En todos los textos que vamos a leer encontramos ese texto: porque para siempre es su misericordia. Entonces la misericordia de Dios, ¿verdad?, es expresada cada día para su creación, ¿verdad? Y su misericordia llega a tanto, su deseo es tanto, que Él quiere rescatar al hombre, redimirlo, volverlo a su presencia, que vuelva a la comunión con Él. Y entonces viene la segunda parte del texto que hemos leído: y la verdad se juntaron. La misericordia y la verdad se juntaron. ¿Y quién es la verdad? Todos sabemos quién es la verdad. La verdad es el Hijo. El Padre, la misericordia. El Hijo, la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Y siempre Jesús demostró esa intimidad, esa comunión con Dios el Padre. Ustedes pueden leer en el capítulo 17 de Juan cómo Él muestra, indica, ¿no es cierto?, y la unidad que hay entre Él y el Padre. El Padre y el Hijo, entonces, en el fondo, la misericordia, el Padre y la verdad, el Hijo, se juntaron. ¿Y se juntaron para qué? ¿Para qué se juntaron? Qué lindo es saber para qué se juntaron. Ustedes ya sin duda estarán pensando para qué se juntaron, ¿verdad? En el Romanos 1:17, un pasaje que conocemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios,
la misericordia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, ¿no es cierto? Hay algo que une y que hace efectivo al Padre la misericordia y la verdad el Hijo. ¿Y qué es esa unidad? Eso tan trascendente, importante para toda persona, la fe. La fe de creer que la misericordia de Dios y la verdad de su Hijo se juntaron ¿para qué? Para redimirnos, para llevarnos a la vida eterna, darnos, ¿no es cierto?, la vida y la vida en abundancia. Y volviendo al Salmo, ¿no es cierto?, que ya tenemos como base el Salmo 86, ¿verdad? La segunda parte de este Salmo 86, ¿qué dice la segunda parte? La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La justicia mirará desde los cielos. ¿Quién es el que está mirando desde el cielo? ¿Quién es el que miró desde el cielo? Como dice Efesios, ¿verdad? Que allá en las mansiones celestiales, el Padre, el Hijo, ¿no es cierto?, pensaron en redimir al hombre, en bendecir al hombre desde el cielo, ¿no es cierto?, desde el cielo. Qué importante, la justicia. De nuevo, ¿de dónde viene la justicia? La justicia viene de Dios, de Jehová, del Padre, porque Dios es justo, es inmutable, no puede pasar por alto la ley, ¿no es cierto?, los mandamientos. Todos nosotros, como dice Romanos, ¿verdad?, que conocemos también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como dice Isaías 53, ¿verdad? Pero más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, es decir, Dios sigue siendo justo, pero no puede pasar por alto la maldad y el pecado. Y por tanto, ¿verdad?, Él aplicó su justicia. Pero, ¿cómo fue que aplicó su justicia? ¿Cómo es que hizo la paz con el hombre? Mediante el Hijo. El Hijo, su Hijo, fue entonces la persona para establecer la paz entre Dios y el hombre. Justificados, dice pues Romanos 5.1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Entonces, ¿no es cierto?, ese pasaje tan hermoso, la justicia y la paz. La justicia de Dios Padre, la paz que viene de Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz. Jesús es la paz. ¿No es cierto? Él hace la paz con su sacrificio, ¿verdad? Él hace la paz con el Padre para todo aquel que en Él cree. La paz, el Hijo entonces. Y la expresión tan bonita, ¿verdad? Se besaron. La justicia y la paz se besaron. Es decir, aquí hay un gozo celestial, tremendo gozo celestial. ¿Cuántos recordamos la parábola del Hijo Pródigo, verdad? Cómo ese hijo pródigo viene allí, ¿no es cierto?, maloliente y todo, pero el padre no mira su condición, ¿verdad?, y le recibe igualmente como hijo y lo besa y manda que los bañen, que le pongan vestido nuevo, en fin, etcétera. Se ha producido la redención, el rescate de ese hijo, ¿verdad? Por eso tan trascendente es que entendamos, ¿no es cierto?, que el gozo celestial, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo que aconteció entonces, ¿no es cierto?, antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto?, este acuerdo entre Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad?, este plan de rescate es lo que todos conocemos como la redención. La redención, la suprema redención, el acto de redimir, el acto de recuperar, el acto de volver al hombre a tener comunión con Dios el Padre. Y lo hace posible la misericordia del Padre y la justicia del Padre, pero también la paz que a través del sacrificio de Jesús se produce en todo aquel que en Él cree. En todo aquel que en Él cree. Qué importante, amados hermanos, qué
Qué importante. En Efesios capítulo 1, que le invito a buscar, porque allí está, ¿no es cierto?, el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. El capítulo 1 de Efesios. ¿Qué dice Efesios 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Pero en quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y en quién tenemos? En el amado, en Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, de su misericordia, la misericordia del Padre, ¿verdad? Que a través del Hijo hace justicia con todo aquel que quiera aceptarle, recibirle y llevar la vida que Dios, ¿no es cierto?, quiere que toda persona lleve en comunión con Él, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y basado en los mandamientos que Él ha puesto a disposición nuestro para que andemos en Él, en la verdad. Les invito ahí en sus casas que canten un himno, que canten el himno 460, cántenlo en su casa, ¿ya? Yo no tengo voz ya para cantar, pero ustedes lo cantarán ahí, yo lo cantaré con mi familia aquí calladito, ¿no es cierto? Pero canten ese himno, 460, porque Él vive, ¿qué dice la palabra de ese himno? Porque Él vive, triunfaré mañana. Que Dios les bendiga y que Dios, ¿no es cierto?, les cuide a todos, cada uno de vosotros, cada uno de nuestras hermandades, nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, en estos días difíciles que enfrentamos esto que le llamamos el coronavirus. Cuídense, no salgan indebidamente a la calle. Los ancianos, los mayores, como yo, no hemos salido para nada. Seamos entonces cuidadosos con nuestra vida, porque eso también es importante delante de Dios, ¿verdad? La mayordomía del cuerpo de la vida. Que Dios les bendiga.